Bien, vamos a trabajar con el siguiente ejercicio, el cual nos dice lo siguiente. Debemos encontrar un vector que sea perpendicular a los vectores dados. En este caso los vectores dados son un vector A, que es 2i más j más 3k, es decir, su componente x vale 2, su componente y vale 1 y su componente z vale 3, y un vector b que es menos 2i más 4j más 2k, es decir, es un vector cuya componente x vale menos 2, cuya componente y vale 4 y cuya componente z vale 2. Entonces queremos que nuestro vector sea perpendicular a ellos dos y además queremos que su magnitud sea 5, ¿ok? Entonces recordemos lo siguiente. Primero debemos recordar que según el producto cruz entre dos vectores, un vector dado por el producto vectorial entre dos vectores debe ser perpendicular a ellos dos. Es decir, si tenemos a un vector c que viene dado por el producto cruz entre el vector a y el vector b, entonces podemos afirmar que el vector c va a ser un vector perpendicular al vector a, y también vamos a poder afirmar que el vector c va a ser un vector perpendicular al vector b. ¿Ok? Recuerden que esto acá lo que quiero decir es que son perpendiculares, que forman 90 grados. ¿Ok? Entonces, bueno, tendríamos que resolver el producto cruz entre estos vectores a y b que nos están dando. Recordemos que el producto cruz entre dos vectores viene dado por el determinante, donde en la primera fila debemos colocar a los vectores unitarios i, j, k. En la segunda fila debemos colocar a las componentes x, y y z del vector a. Y en la tercera fila debemos colocar a las componentes x, y y z del vector b. ¿Ok? Entonces, bueno, esto lo tenemos que ir resolviendo. Vamos a colocar que en este caso particular entonces el producto cruz entre el vector a y el vector b debe venir dado por el determinante. Nuevamente, como les dije, en la primera fila se colocan los vectores unitarios. Las componentes x, y y z del vector a serían 2, 1, 3. Entonces acá las colocamos 2, 1, 3. Y las componentes x, y z del vector b serían menos 2, 4, 2. Entonces acá las colocamos, serían menos 2, 4, 2. Resolvemos este determinante y el vector resultante será el vector c, que será perpendicular al vector a y al vector b. Ese ya sería estaríamos cumpliendo uno de nuestros requisitos, que es que el vector sea perpendicular a ellos dos, ¿ok? Entonces recordemos cuando hacemos este determinante que debemos ir eliminando filas y columnas. En este caso, si vamos eliminando así, nos quedaría 1 por 2, 2, menos 3 por 4, 12. Eso lo vamos a multiplicar por el vector unitario que queda en la intersección, que sería i. Luego sería menos. Continuamos ahora con la otra columna. En ese caso me quedaría es 2 por 2 es 4, menos 3 por menos 2 sería menos 6. Con este menos nos daría más. Sería más 6. Esta sería la componente j o la componente y. Y luego, eliminando a la componente z, nos quedaría 2 por 4 sería 8. Menos, con el menos acá nos daría más. 2 por 1, 2. Y esta sería la componente z. Es decir, que el vector que es perpendicular a ellos dos, el vector resultante del producto cruz entre ellos, sería el vector menos 10 en i, menos 10 en j, más 10 en k. Vemos, 2 menos 12 es menos 10, 4 más 6 es 10, pero con el menos que está afuera sería menos 10, 8 más 2 es 10. Es decir, que el vector c, el vector que estamos buscando, el vector c que estamos buscando, sería el vector, podemos sacar a 10 como factor común, y sería el vector que tiene componentes, entonces, como dijimos, quedaría menos i, quedaría menos j y quedaría más k. Este es el vector c que es perpendicular a los vectores a y b que nos han dado. Pero además nos exigen otra condición. Nos exigen que aparte de que sea perpendicular, tiene que tener un módulo que valga 5. Es decir, queremos que, supongamos, pues esto solo será un dibujo cualitativo. Supongamos que si este es el vector a, digamos, y este es el vector b, ¿bien? Queremos que el vector c sea un vector perpendicular al plano donde ellos se encuentran, bien. Entonces, bueno, en este caso particular, y que además que el módulo de él valga 5, o sea que su tamaño sea 5.
Entonces acá tenemos que trabajar con vector unitario. ¿Para qué vamos a trabajar con vector unitario? Bueno, recordemos que un vector unitario es un vector que es perpendicular a otro vector, pero cuyo módulo sea 1. Es decir, que si tenemos, digamos, que este es el vector C unitario sería un vector que tiene la misma dirección, el mismo sentido que él, pero cuyo módulo vale 1. Bien, entonces, bueno, vamos a buscar entonces ahora al vector C que nos dio, que ya sabemos que es perpendicular, vamos a sacarle su vector unitario. Y recordemos que un vector unitario se obtiene de tomar al vector original y de dividirlo entre su módulo. En nuestro caso particular, el vector original era menos 10i menos 10j más 10k. Entonces sería menos 10i menos 10j menos 10i, aquí sería menos 10j más 10k. ¿Sí? Y lo vamos a dividir entre su módulo. Y recordemos que el módulo de un vector viene dado por la raíz cuadrada de su componente x al cuadrado, no importa que sea negativa, ¿sí? Más su componente y al cuadrado, más su componente z al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quedará en este caso? Bueno, nuevamente sacamos el 10 como factor común y lo que nos está quedando sería menos i menos j más k. ¿Sí? Y aquí abajo nos quedará la raíz de 10 al cuadrado más 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. ¿Sí? Eso nos va a quedar 10 veces raíz de 3. Al resolver esto, 10 se va con 10. ¿Sí? Y lo que nos está quedando entonces es que el vector C unitario, como dije, vector unitario, un vector paralelo al vector original, pero cuyo módulo es 1, nos va a quedar que es menos i menos j menos i menos j más k, todo esto dividido entre la raíz de 3. Bien, entonces este sería el vector C unitario. Entonces ya estamos teniendo un vector que es perpendicular a nuestros dos vectores y cuya magnitud vale 1. Pero eso no es lo que nos exige el ejercicio. El ejercicio lo que nos está exigiendo es que el vector sea perpendicular a nuestros dos vectores y que su módulo valga 5. Entonces recordemos que si nosotros tenemos a un vector y lo multiplicamos por un escalar, eso lo que va a hacer es que lo va a estirar o a comprimir. Es decir, si tenemos por ejemplo a este vector A, ¿sí? Y lo multiplicamos por 2, simplemente lo que hacemos es que tenemos a un vector que tiene 2 veces el tamaño del vector A, pero mantiene su dirección y su sentido. Si lo multiplicáramos por un número negativo, invertiría su sentido y duplicaría su tamaño. En este caso particular, si ya tenemos a un vector que es perpendicular, vamos a ilustrarlo acá, ¿sí? Como dije cualitativamente, si ya tenemos a los vectores A y B, y ya tenemos a un vector C que es perpendicular a ellos y cuyo módulo vale 1, pues simplemente a ese vector cuyo módulo vale 1 lo multiplicamos por 5. Entonces ya estaríamos teniendo un vector que es perpendicular y que además su módulo vale 5. Entonces lo que hacemos es que decimos que el vector que estamos buscando, vamos a llamarlo D, al vector que estamos buscando, va a ser igual a 5 multiplicado por el vector C unitario. Entonces tiene la misma dirección, el mismo sentido que el vector unitario, ya que ya era de por sí perpendicular, y tiene una magnitud de 5, puesto que como este es 1, 5 por 1 nos va a dar 5. Entonces va a ser 5 multiplicado por el vector unitario que nos dio, que fue menos i, menos j, más k, dividido todo entre la raíz de 3. Este sería entonces el vector que es perpendicular a nuestros dos vectores y cuya magnitud vale 5. Los invito a hacer lo siguiente. Recuerden que para comprobar si dos vectores son perpendiculares se hace el producto escalar. ¿Sí? Producto escalar o producto punto. Y cuando dos vectores son perpendiculares se debe cumplir que el producto punto entre ellos, es decir, si estamos diciendo que el vector D es perpendicular al vector A, entonces se tiene que cumplir que el producto punto entre el vector D y el vector A nos tiene que dar 0.
Igualmente sería con el vector b. Es decir, para comprobar que este vector sea perpendicular al vector a, hagan el producto punto entre el vector obtenido y el vector a, y ese producto punto les tiene que dar 0. Bien. Y recuerden que el producto punto entre dos vectores se calcula de la siguiente manera. El producto punto entre dos vectores viene dado por, si queremos hacer el producto punto entre el vector d y el vector a, recuerden que se debe multiplicar la componente x del vector d multiplicado por la componente x del vector a, más la y del vector d por la y del vector a, más la z del vector d multiplicado por la z del vector a. Y eso les debe dar igual a 0, ¿sí? Hacen el producto entre las componentes, suman esos productos y si les da 0 es porque son perpendiculares y estamos comprobando lo que nos estaban pidiendo, que los vectores tenían que ser perpendiculares entre ellos y que además la magnitud del vector tenía que ser igual a 5. Bueno, espero que este video les haya resultado de ayuda si están trabajando con el tema de vectores. Los invito a que visiten el resto de mis videos, a que se suscriban a mi canal para así recibir las notificaciones y será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.